Los dos tienen hoy un diagnóstico de TEA y son dos experiencias totalmente diferentes. No todos los casos son iguales, por eso es un espectro. Me pasó que yo ya tenía la experiencia de Valen y nada resultaba como yo creía que tenía que suceder. Poner el foco en qué estás necesitando y no cómo tendría que ser o como yo creía que tenía que ser. Cuando pude sacarme eso de encima y ponerme en otro lugar, ahí pude ver mejor. Bueno, Agus, está buenísimo que hayas venido hoy a este podcast porque me parece súper interesante que hablemos de TEA, que hablemos de los niños que tienen TEA, de una mamá que es niño, que tiene niños, ¿no? Que tienen TEA. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se llaman tus niños? Mis hijos se llaman Valentina y Lisandro. Valentina y Lisandro. Sí, con una diferencia de 12 años. ¡Wow! Valen tiene 24 y Lisandro 12. Mirá. Y los dos tienen hoy un diagnóstico de TEA y son dos experiencias totalmente diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque en realidad el primer diagnóstico lo tenemos de Lisandro. ¿Cómo fue eso? Fue también un recorrido largo porque es cuando van pasando cosas y yo tenía la experiencia de Valen, que fue muy distinta en sus primeros años, donde yo ahí no detecté nada o no noté ninguna señal o nada me llamó la atención porque todo iba dentro de lo que se supone, de lo que se espera. Claro. Y no me pasó lo mismo con Lisandro. Con Lisandro me pasó que yo ya tenía la experiencia de Valen como mamá. Me había sido bastante fácil y nada de lo que había sido con Valen resultaba o funcionaba o sucedía como yo creía que tenía que suceder. ¿Qué pasó con Lisandro? ¿Qué viste vos? Como para decir, bueno, para algo tal vez me resuena un poco diferente a lo que yo ya viví. Me pasó primero cuando empezó a tomar la teta. O sea, apenas nació. Sí, apenas nació. Que en ese momento no es que dije, ay, qué raro esto y seguro es algo o es por algo. Es no entender. Digo, ¿qué hacía? Se había aprendido re bien, como se supone o se espera y se intenta. Y a los 15 días algo no iba como yo creía que tenía que ir. ¿Lo sentiste? Lo sentí. Muchas cosas, todas las primeras situaciones que fui como observando o viviendo, era como, hay algo que no me cierra. No digo está mal. Es un instinto de madre, ¿viste? O sea, capaz que es muy poco profesional decirlo, ¿no? Pero yo no soy profesional. La mamá está viendo madre, claro. Algo que, ¿viste? Como, che, hay algo que no sé, que me hace como un ruido como para consultarlo. Sí, y a mí lo que me pasó es que fueron muchas cosas. Eso fue una primera y fue una consulta con la pediatra y bueno, será por algo. También después depende con qué profesionales te vas encontrando y cómo tal vez lo vas pudiendo expresar y explicar. Y también empiezan a entrar en juego las dinámicas familiares, porque esto es lo que yo siento, es lo que yo creo, lo que yo veo. Y después de esa señal, o sea, que vos dijiste, mira, esto del pecho me hace ruido, consultaste al pediatra y te dijo, bueno, no, es algo... Claro, y ahí en ese momento, como había bajado de peso, lo más importante era, bueno, tipo, que se alimente. Y la realidad es que ahí hicimos unos análisis, estaba todo bien, pero yo tenía que volver y tenía que tomar algo, tenía que alimentarse, nutrirse. Y cuando le doy la mamadera, veo el cambio, o sea, cómo estaba tomando. Y yo quería darle la teta, pero dije, bueno, o sea, voy a seguir intentando. Y la realidad es que en un momento dije, no, basta. Pero basta porque me di cuenta que él se sentía más cómodo en ese momento con una mamadera que tomando la teta. Claro. Eso fue ahí, pero totalmente aislado, porque yo ¿te ahora explicaron por qué se da eso? De que pero esto fue... No, claro, eso es después. Claro, sí, había... En Lisandro hay muchas características que son sensoriales más que nada.
Bueno, y eso tiene que ver con un montón de otras cosas que después fueron Sí. sucediendo, porque no sucedían como se supone tenía que pasar. Claro. Y tenía que ver con una debilidad muscular. Ah, Pero que yo dicho así de esta manera, cuando a mí me lo dijeron, yo dije, ¿qué va a tener debilidad muscular si rebota contra las paredes? O sea, tenía como para mí mucha habilidad claro. y mucha fuerza, pero no es esa debilidad muscular. Y Claro. son todas cosas que tienen que ver más con lo sensorial, que lo trabajamos mucho con la terapia ocupacional, Claro. haciendo modulación sensorial. Claro. Eso, pero fue todo como que... Era como muy específico, o sea, era algo como que... digamos, Sí, que a hoy te puedo decir que Claro. es muy común. Exactamente, porque el te mundillo, interiorizaste, en el claro. mundillo, por supuesto, que uno se va interiorizando y va Obvio. entendiendo y va conociendo y va aprendiendo. O por lo menos ese fue el recorrido Sí, que claro. yo hice. Y entonces es muy común, es una de las características tipo más... Lo sensorial tiene mucho en juego, tiene que ver Claro. con los ruidos, con lo que es el tacto, cómo se siente Sí. una etiqueta Pero en la viste que piel. no en todos los casos eran iguales, No, porque yo conozco no, por casos supuesto. donde tal vez, bueno, el bebé fue un bebé con padres que tenían otro hijo como vos primero y veían como actitudes normales en un bebé y al año empezó una pérdida de lenguaje. Bueno, es es que también me pasaron esas cosas. O sea, porque hubo un montón de cosas. En Lisandro, las primeras características o cosas que yo fui notando, nada era un montón. Era... Parece algo, o sea, a mí me pasó de tipo, mira, no mira, fija la Confuso. mirada. Confuso. Como caminar en punta de pie después cuando empezó a caminar, pero no es que todo el tiempo caminaba en punta de pie, Claro. había muchos momentos, o sea, yo lo observaba y decía, raro, pero eso ya cuando ya había empezado como a tener, estaba escolarizado y entonces empezás también a abrir un poco ese mundo y tenés la conversación con una maestra, porque ya empieza a estar en otros ámbitos, empieza a ver otras miradas también y todas las Sí, y cosas... también que a veces pasa que, y perdón que te interrumpa, No, pero no. que la mirada de mamá, a veces hay cosas que no quiere ver, como decir, bueno, a ver, o sí, sea, eso ¿qué pasa. pasa, viste? Sí. Y cada vez que viene un tercero en la escuela, en el jardín, y te dice, mira, está pasando eso, pero pasa con pequeñas cosas, tipo, no sé, a tu hijo se le desvía un poquito el ojo, o tu hijo, no sé, tiene una mala postura, o agarra mal el lápiz, o en todos los aspectos, que tal vez los de afuera ven más que una propia mamá lo que ve en lo cotidiano. Por supuesto, eso pasa mucho, creo que en todos los ámbitos familiares, o sea, pasa mucho. Digo, Sí, puede con todas pasar, las conductas, puede- no con todo, un tal aspecto, cual. con cualquier situación. Y obviamente no todas las familias, ni las parejas, ni las maternidades son iguales, o las procesadas o las vivenciadas de la misma manera. Claro. Y entonces, en nuestro caso, bueno, somos una familia, Lisandro tiene su papá y tal vez vemos cosas distintas y todo eso también entra en juego para poder hacer algún abordaje o para entender qué está pasando o estar de acuerdo con eso que Claro. uno percibe que está pasando. Sí, eso es un mundo. Y cuando empezás a otros a tener otra mirada, también pasa al revés. Yo sé que pasa esto y en el otro lugar no pasa. Que es también bastante característico, Claro, ¿no? porque no es En un los comportamiento general, sino que son momentos que se van dando también, no es que se da todo el tiempo. Por lo menos En tu caso, en mi ¿no? Claro. caso con Lisandro, sí. Empezó él a hablar y de repente pero no es que no hablaba, no lograba articular las palabras o no teníamos esa... no se lograba esa Esa ida y forma, vuelta esa ida y vuelta claro. con el lenguaje. Ujú. Porque después de lo de la teta, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál fue la segunda pauta, podríamos decir, que vos viste y dijiste? A mí me llamaron la atención algunos movimientos corporales o cómo ponía la mano. Lo consulté, pero ¿Cómo? también ponía las manos de una manera que a mí me parecía raro. Es decir, como muy tenso, o se quedaba mirando mucho el cielo. Y yo decía, tipo, nada. Pero eran momentos. Claro, o sea, claro. no te puedo decir todo el tiempo estaba Sí, mirando sí. el cielo. ¿Qué es después lo que pasa también con otras características? Es decir, tipo, que hay una pregunta muy frecuente, es decir, ¿tiende a ordenar todo así? Bueno, no es que siempre tiende a ordenar todo así, pero hoy, con el paso del tiempo, esas características las uno con flecha y las vi en otras actitudes, necesitar ir siempre por el mismo lugar, conductas repetitivas. Conductas repetitivas que no siempre se van a reflejar en ordenar autitos. Claro, O sea, por sí, supuesto, en muchas cada veces, chico claro. o algún TOC,
en todas las personas se manifiesta de una manera Sí, diferente. bueno, y por eso por eso se habla del espectro. Claro. No voy a ir al tecnicismo, porque aparte hay muchas maneras de nombrarlo. Con el tiempo los diagnósticos también van cambiando el nombre. Hay personas y familiares que se sienten más identificados con alguna manera de mencionarlo que con otra, y eso es muy personal. Sí, y con el tratamiento y eso, y también entender que los otros, los que tal vez no comparten, no tienen, no sé, un chiquito que tenga TEA, eso, se pueden equivocar, usar términos que no van. Por supuesto, pero y también está en uno entender que el otro no tiene esa información que uno adquirió, y que a veces incluso, o sea, yo puedo hablar con otra mamá que tenga algún hijo con TEA y que tenga características totalmente diferentes, necesidades totalmente diferentes. Sí, totalmente. Y hay miradas diferentes sobre lo que es el TEA, digamos. Y diferentes formas de hacer las cosas también. Por supuesto. Diferentes tratamientos, diferentes maneras. Como hay chicos que dicen, bueno, mira, cualquier maternidad en realidad. Lo mejor es que el nene esté escolarizado en un lugar donde haya chicos que, digamos, una comunidad que no tenga, que aunque no sea necesariamente con TEA, no un colegio especial, sino que haya chicos en diferentes condiciones para que el chico se integre a un ambiente, y también los otros chicos sepan que todos somos diferentes, básicamente, que hay diferentes conductas, que hay diferentes. Y hay otros que dicen, no, mira, tiene que ir a una escuela especial, porque bueno, la verdad que el nivel que tiene, ¿no? Digamos, de TEA, pasa el querer, uno puede tener muchísimo las ganas de que vaya a una escuela normal, pero terminás como forzando algo. Sí, ahí va a estar yo, o sea, supongo, y hablo como madre, digo, en cuanto a las necesidades que requiera cada persona, cada chico, cada chica. Yo conozco las de Lichu, por supuesto, le decimos Lichu. Claro. Conozco la de Lichu. Él tiene bajas necesidades de apoyo, pero la realidad es que todas le suman un montón para desenvolverse mejor o sentirse mejor. Está escolarizado en un colegio, va a la escuela pública, pero hacemos algunas adaptaciones muy, muy sencillas. O sea, no es que necesita grandes apoyos, pero todo lo que se hizo, que fue tipo hacer tanto neurolingüística, que es fonoaudiología, pero bueno, como más específico, o terapia ocupacional, y distintos tipos de actividades y terapias, todo hace que le dé más herramientas o lo pueda como contextualizar él mejor. Sí, claro, cuanto más herramientas tenga, digamos. Y bueno, y te hizo ruido primero esto de la lactancia, después una postura de las manos, ¿y cómo siguió? Y en el medio un montón de cosas que... ¿Vos ibas consultando igual? Sí, iba consultando, pero como con mucha duda. Después, con el tema cuando empezó a comer, o sea, sí empezó a comer, pero fue como difícil, me llevó mucho tiempo que quisiera comer, y ahí después yo entendí... O sea, vos le dabas la comida... Y la escupía. La escupía. Un mes escupiéndome comida. O sea, un mes literal escupiendo comida. Estás mal cocino. Claro, digo, es un ¿Qué está pasando? Claro, es un purecito. Otra cosa, pero también lo escupía. Y yo hoy tengo un montón de herramientas más. Y yo, claro, o sea, tenía que ver mucho lo sensorial, la textura de lo que estaba comiendo, la temperatura con lo que estaba comiendo. Y fueron todas tips y herramientas que fuimos adquiriendo con el paso del tiempo, de acuerdo a la edad. Bueno, me llamó la atención, pero yo no hice una consulta como diciendo, acá pasa algo raro. Yo no entendía. Todas las primeras situaciones fueron como más internas. ¿Te perturbaban a vos? Sí, mezclado, que empezás a mezclar, o sea, te da un poco de miedo, porque decís, algo no está del todo bien. Y te da miedo consultar también para que no te digan que eso no está bien. Consultás y depende a quién le consultes. Totalmente. Te da una información o te sentís acompañada. O un diagnóstico errado. Claro. Yo empecé igual a indagar un poquito. Tipo, ¿a qué puede ser esto? Pero ¿buscabas vos la información o te asesorabas con un profesional? Las dos cosas. Pero hubo mucho tiempo que busqué mucha información, los momentos donde tal vez no podía avanzar yo, como mamá, en como yo creía que tenía que avanzar, en los abordajes que tenía que hacer, en las consultas que tenía que hacer. Buscaba mucha información, que eso está muy relacionado también a
a tener una forma de compañía, por más que haya un otro que no se haya enterado, que a mí me acompañó un montón, tratando de entender. Claro. En el medio sentís culpa, en el medio a mí me pasó eso y un montón de cosas, de dudar eso que estoy viendo, estoy exagerando. Claro. ¿Es una exageración? ¿Eso es lo una estoy viendo yo, mía? lo ve el resto, ¿cómo es el tema? Claro. Exacto. Y aún... Aparte buscas información y tal vez te dice, o sea, en un lugar te dicen es normal y en otro te dicen nada que ver. O sea, es como sí, que igual a mí todo lo que yo buscaba me llevaba al camino a que iba por ahí. Y hubo momentos donde no focalicé en la búsqueda de un diagnóstico, sino en entender dónde estábamos parados y qué necesitaba. Y qué cosas podía yo hacer en ese momento, contextual, circunstancial, de Agustina, mamá, con Lisandro, en el contexto familiar, y decir, bueno, ¿qué puedo yo en este momento? Y tal vez me era más fácil iniciar una terapia que ir como de lleno a la búsqueda de un diagnóstico, que yo ya lo sabía, o sea, yo ya lo sabía. Siempre supe que estaba en eso que yo no conocía tanto. Pero es difícil saber en qué camino te vas a embarcar. Exacto. Como diciendo, ¿qué se viene después? ¿Cómo sigue esto? Sí, ¿no? y empezás a dudar, o sea, a mí me pasó de empezar a dudar un montón también, esto de, o sea, hay un diagnóstico, ¿qué hacemos con eso? Claro. O sea, o qué cambia con eso, o qué en esto me puede beneficiar y puede perjudicar en algo. ¿Y qué va a pasar después también? Claro. Cuando el nene crezca, o los miedos que tiene una madre. Hablarlo, pero, por lo menos en la experiencia con Lisandro, como se fue dando, ¿sí? Que no fue, tengo un montón de síntomas, un montón de señales, un montón de cosas que no entiendo. Fui, averigüé, tengo un diagnóstico y entonces hago esto. Fue como al revés. Claro. Fueron como presentándose esas situaciones, cambié de médico, fui como averiguando por otro lado, cuando me sentía cómoda y sentía que nos íbamos entendiendo, era ir avanzando. Claro. Hasta que después de varios años llegamos al diagnóstico. Pero volviendo a cómo... Claro, después de la pauta de la comida. La comida, pero pasó y empezó a comer. Era como, claro. No era algo tan, tipo, no come. Me pasaban cosas como, tipo, a mí esto no me pasó con Valentina. Pues después viene la historia de Valen. Claro. Y la culpa por no haber visto señales, o bueno, fue así. Sí, la culpa no, o sea, es como obviamente, juega, sí, ¿no? Sí. Pero, bueno, después de la comida. La comida, después el tema, con el tema de caminar no, porque salió corriendo, tipo, a los 9 meses, 10 salía corriendo, entonces, tipo, bueno, no pasa nada. Lo vi yo, claro. Claro, y empezás a dudar, a decir, bueno, no pasa nada. Empezó como a hablar, en realidad a hacer sonidos y a empezar, y había conexión, no es que no había conexión, entonces eso que yo sabía o todos sabemos como generalidad, ¿no? Digo, de cómo es o cómo debe ser, si tiene o no tiene este diagnóstico, bueno, no es en todos los casos igual. No, porque un caso tal vez es más extremo, y siempre vamos al caso extremo, y no todos los casos son extremos. No todos los casos son iguales, por eso es un espectro. O sea, hay un abanico de cosas, claro. Sí, tanto como personas, o sea, dentro del espectro va a ser todo distinto. Sí, conductas que se van manifestando de diferente manera en cada persona. Exacto. Y qué le implica y qué requiere en base a eso. Después fue con el habla, empezó, pero era otro idioma el que hablaba. No decía palabras que se entendían, sino que decía soniditos. Imitaba el tono, y era, ok. Había una forma de comunicación, pero no, tipo, con una frase, o sea, no como se esperaba, o sea, es como que arrancaba y quedó en eso. Y lo mismo con el control de esfínteres, que no fue el control de esfínteres en sí, después lo entendí y me di cuenta, sino con la sensibilidad a las telas, los cambios entonces era, sí controlaba esfínteres, pero no quería sacarse el pañal. Ajá. O sea, no quería otra cosa. Claro. Y todo eso, y los ruidos. Pero yo no lo interpreté de esa manera en ese momento. Los ruidos, en realidad, le hacían mal. Había una desregulación que sentía. Entonces, poníamos música y si molestaba, revoleaba con algo. Entonces pasa a ser a ver algo conductual. En la conducta. Decir, claro. Tipo, berrinche. Bueno, pero no son berrinches.
O sea, hay cosas que le están sucediendo y que no las está pudiendo procesar o las procesa distintos. Y en ese momento tiene que aprender a comunicarlas. Bueno, primero aprendió revoleando algo, decir, tipo, acá me está molestando esto, me hace mal. Claro. Y cuando empezó a poder, lo pudo verbalizar y entonces hubo una mejor comunicación y eso sucedió después de una cirugía. La cirugía, que digo, fue un antes y un después. ¿Él tuvo una cirugía? Sí, es una cirugía muy común, entiendo, que es de adenoides, amígdalas, Claro, y sí, colocación de diábolos, o sea, y no necesariamente está, tipo, entiendo, relacionado al autismo, digo, pero implica mucho y tiene mucho que ver también en cómo él escuchaba, los sonidos, cómo sentía todo y cómo dormía. También empezó a dormir mejor después de la cirugía y empezamos a tener una mejor comunicación verbal. Entonces empezó a poder decir, me molesta estar acá. Claro. Ok, entonces nos vamos del cumpleaños. ¿Entendés? O sea, cosas cotidianas, o sea, de chiquito, porque la cirugía fue a los 3 años. Pero ir a hacer... Y otras cosas también es esto, de hacer cosas habituales, ir a hacer una compra, ir a la casa de alguien y no encontrar la manera de disfrutar ese momento. Y acuérdate que él caminó muy chiquitito. Claro. Entonces él salía corriendo. Eso manifestaba que huida. se quería ir. Exacto. Exactamente. Exacto. Pero en un lugar cerrado te rebota contra la pared. ¿Ya tenías un diagnóstico? No, ¿O todavía no? No. Ahí, ¿a qué edad fue cuando vos dijiste, bueno, vamos a buscar... No, ahí yo ya... No, a esa ahí edad, ya está. a los 2, 3 años, pero 3 sin años, diagnóstico. En realidad fuimos a ver una neuróloga que nos deriva a hacer tratamiento de modulación sensorial con terapia ocupacional, neurolingüística. Ahí encontré con una TO que la amamos, por supuesto. Y entre ella y la neurolingüística es que dicen, vamos por acá para ver todo, y ahí terminamos con lo de la cirugía. O sea, la cirugía ya fue con el diagnóstico. No, el diagnóstico fue a los 9 años. Todo pasó un montón de... Sí, pasó un montón, pero ahí tiene que ver, empieza lo personal también. O sea, se mete lo personal, Agustina, poder con, no poder, tener culpa, no tener culpa. Estoy exagerando, no estoy exagerando, o sea, que me pasen otras cosas también. Obviamente yo hice terapia, hice un montón de terapia. Se trata de los hijos, uno siempre tiene miedo de todo, básicamente. De lo que se viene, del diagnóstico, de estoy equivocada, no estoy equivocada, hago las cosas bien, hago las cosas mal. Totalmente, todo el tiempo. Y también tener como ese acompañamiento intrafamiliar, de decir, y esto, ¿no? De decir, estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto. Cuando no estás de acuerdo es más difícil avanzar. Claro. Sí. O por lo menos yo lo que intentaba era avanzar juntos en, bueno, todas esas situaciones, si no hay coincidencia. Bueno, a mí me hicieron que se me atrase un poco en la búsqueda del diagnóstico, pero no en hacer algo. Como las terapias estas, que ayudaron un montón. De hecho, la TO fue fundamental en la vida de Lichu y en la mía, porque se metió en el colegio cambiaron. La TO, vos decís TO. Terapeuta ocupacional. Y una terapeuta ocupacional que lo fue acompañando en todo su camino. Sí, por lo menos esos primeros años, después por temas obra social, prepaga, lo que fuera, no la tenía. Y después tuvo el alta igual, en pandemia. Ahí le dieron el alta de la TO. Y hubo un par de años que no hicimos ninguna terapias tampoco. Y después surgió, a raíz del otro cambio de pediatra, especialista también en desarrollo, que explicándole yo todo el recorrido y que yo sentía que íbamos por este lado y por qué no habíamos llegado a un diagnóstico antes de, no sé, de los 8 años. Volvimos a hacer como un recorrido por test y evaluaciones y ahí terminamos con un diagnóstico. Que no hizo más que cambiar... ponerle nombre a lo que no ya eran, digamos, tradicionales, que vos veías que no eran tradicionales. Exacto. Y después, bueno, ya con Lichu, bueno, tiene TEA, perfecto, lo acompañamos, hacemos las terapias, como familia nos adaptamos a esta realidad que no es nueva, porque ya, digamos, viviste... En realidad ya la viviste, veníamos solamente viviendo. le pusiste un nombre
Sí. a lo que estaba pasando. Con Valen, ¿qué pasó? Con Valen no fue este recorrido, yo la tuve a los 23 años y la realidad es que fue una maternidad y una infancia para mí que fluyó súper natural, como se suponía, yo creía tenía que ser, sin ningún desafío con el que yo me haya encontrado en ese momento, pero entrábamos en la adolescencia. Durante todo este recorrido que hicimos de Lisandro, Valen tenía 12 años cuando nació Lisandro. Claro. Y ahí entramos en otra etapa de Valen. Ahí empieza a haber otros síntomas o cosas que le empiezan a pasar a Valen. Como por ejemplo. Miedos, cosas más desde... Es que es tan distinto. Yo me acuerdo cuando yo fui a la parte de cuando Valen empezó a hacer los test para ver si había un diagnóstico o no. En una de las entrevistas pidieron, el psiquiatra le pide, o le pregunta más que nada si quiere que vaya alguien de la familia. Valen quiere que yo vaya. Y claro, a mí me cuesta mucho no comparar. Claro. Porque vengo con esta experiencia y a mí en Lisandro me pasó que había cosas tan claras que yo no entendía. Con Valen no me pasó eso. Claro. Sí me pasó con la adolescencia esto, es decir, no entender por qué ella no quería hacer tal cosas. Y yo automáticamente lo que dije fue, yo tengo que aceptar que Valen es distinta a mí, ¿entendés? Y no esperar cosas así como... Claro, que seas igual que vos. Claro, o sea, bueno, Sí, a ella no le gusta salir, no quiere estar sola, Claro. es súper sociable, o sea, no es que estaba sola porque no era sociable, pero necesitaba mucho... Otro espacio. Otro espacio, un espacio mucho conmigo. Yo, no entiendo, Y yo es como que hice mucho esfuerzo, en realidad, en, entre comillas, aceptar eso que yo era tan distinto a lo que yo creía, que en entender que en realidad le estaba pasando otra cosa. Claro. Ella hizo un recorrido como más de adulta en la búsqueda de su diagnóstico, siempre acompañada, quiero creer, o por lo menos me hace sentir eso, pero yo no lo vi eso, pero lo empecé a ver cuando terminé más o menos de entender dónde estaba parada con Lisandro. Por eso yo digo que Valen en mi vida es mi compañera de vida y Lisandro es mi maestro. Porque primero que me recontra desestructuró Lisandro, porque nada era como yo creía que tenía que ser. Y además me enseñó un montón, no que Valen, no, por supuesto, todos los hijos enseñan. Pero te enseñó a que cuando tal vez hay una conducta que te resuena, hay que mirarlo y no mirar por otro lado, que vos tal vez lo hiciste al principio inconscientemente como cualquier mamá, pero poner más el foco. Poner el foco en qué estás necesitando y no cómo tendría que ser, o cómo se supone, o como yo creía que tenía que ser. Claro. Esos conceptos preestablecidos, o cómo debe ser la maternidad ideal, la familia ideal, la crianza ideal. Bueno, no, lejísimos de eso. Pero bueno, o sea, se ve que, bueno, yo lo tengo un poco como encima y cuando pude sacarme eso de encima y ponerme en otro lugar, ahí pude ver mejor. Claro. Y Valen tiene características re distintas. Como por ejemplo. Es mucho más es sensorial. Todo lo que me pasó con Lisandro no me pasó con Valen. Yo como mamá de niño chiquito, o niña chiquita, no me pasaron esas cosas. Tiene que ver más con su desenvolverse en determinados ámbitos o autonomías, para determinadas cosas en la autonomía de ella, de poder viajar sola, por ejemplo. O sea, es una crack, maneja, pero no, capaz no lo puede hacer sola. Necesita a alguien, o sea, necesita que la acompañe. Estar acompañada y sentir esa seguridad. Se desenvuelve re bien. Y también me sirvió un montón, en los dos casos en realidad, sacar como ese rótulo de cómo debe ser también una persona autista, así como sacamos el rótulo de cómo debe ser una crianza, cómo debe ser una familia ideal, cómo debe ser la maternidad ideal y cómo tiene que ser
una persona autista o con autismo. Nosotros Porque decimos autista. en el colegio, en el caso de Valen, ¿te llamaron alguna vez la atención con alguna conducta o algo? No, los dos tienen re buena conducta. Eso no, también... digo, no pero, conducta, no mala conducta, pero sí alguna con conducta cosas que pasen. Que claro, Sí. que la maestra diga, mira, está haciendo esto que no es una conducta, digamos, sí, que Valen, los chicos... lo que fue... porque nosotros estuvimos 4 años en provincia, entonces justo fue sexto, séptimo, primero, viste que cambia en provincia capital. Un año que estuvo todo el año en preceptoría. Mira. Pero porque no podía estar adentro del aula. Nos habíamos mudado, había tenido un hermano, porque son distintos papás. Entonces, tipo... Claro. Con un cambio de dinámica dentro de la familia del papá, nosotros. Bueno, yo lo llevé por ese lado. Nunca lo asocié a... Con cambio, viste, bueno, es normal. Porque... Exacto. Esas cosas pasaron. Y después sí, uní con flechas, digo, pero cuando estaba en tercer grado pasa... y ahí empecé a... Claro. Pero yo los tenía totalmente aislados esos casos, o sea, no era algo que iba uniendo en ese momento. Lo uní después y lo uní también porque tenía más herramientas para poder unirlo. Claro. Que las aprendí con Lichu. Las fuiste aprendiendo. Sí. Claro. ¿Y ahora cómo es la vida de Lichu y cómo es la vida de Valen? La realidad es que ellos hacen una vida como cualquier otro. Valen estudia, trabaja, hace un montón de actividades. Lichu también va al colegio, hace inglés, hace terapia. Tiene sus terapias. Sí, pero tipo acotado, porque para mí no es todo terapia. O sea, tiene que haber terapia, tiene que haber un montón de otras cosas. Es interesante eso también. Una cosa, digamos, no vivir tal vez, a ver, algunos chicos lo necesitan también más. Tiene que ver Depende con la del caso. necesidad. Exactamente. En el caso mío, con Lisandro, siento que la necesidad que tiene nos permite que su vida no sea terapia. Claro. Pero es el caso de Lisandro, por supuesto. Y tiene que haber otras cosas y tiene que haber, y eso es lo que hoy, en este año, porque también esto, que haya algo que lo motive a hacer, no que sea solamente la terapia. Claro. Encontrar todos esos huecos entre los horarios, las distancias, las posibilidades, etcétera, bueno, hace que a mí me pasó de, un año no poder hacer tal cosa, otro año no poder hacer tal otra. Claro, obvio. Culpa, por supuesto, después siento culpa. Pero bueno, también entendí qué es lo que puedo. O sea, no puedo todo, me permito y me permití decir, bueno, o sea, hoy estoy para poder avanzar con esto, o para ir a pelearme por unos horarios, o para que haya alguna adaptación, o ahora no estoy para avanzar, porque no estoy firme. O sea, lo que me viene me va a bloquear y no voy a poder avanzar con otras cosas. Porque en el medio hay muchas emociones. Obvio. Mucha tristeza, pero tristeza porque a veces se hace un poco más difícil. Mi situación no es recontra difícil, pero me es difícil en mi vida, en cómo yo... En tu Agus mujer. Exactamente. Y hacer trámites y los turnos, o sea, sí está igual más sobrecargado, te lleva otros tiempos, la burocracia. Es decir, yo ahora estoy haciendo un trámite y digo, ya lo cuento riendo con la gente que... Qué triste eso, ¿no? La burocracia, porque debería ser todo mucho más fácil. Debería ser más fácil. A veces pasa que tenés una persona que hace terapia ocupacional y te la cambian y no es lo mismo para el chico. O sea, no es lo mismo que le saques la persona de confianza. Bueno, me pasa con los maestros es con también. quien es el apoyo de ese nene. Vos no le podés cortar, digamos, ese vínculo, porque el nene ya está atravesando procesos que son difíciles de resolver y encima le sumás uno más. Totalmente. Y también lograr conseguir, que va a tener mucho que ver, si estás en el ámbito privado, en el público, si tenés CUD, no tienes CUD, etcétera. Pero todos los trámites, o sea, es como que todo el tiempo, cada cosa que haces te recuerda todo lo que transitaste y lo que no salió bien, o porque vas avanzando y vas logrando cosas, pero en el medio te van pasando. Claro. O sea, por algo llegaste a eso. Sí. Porque algo te hizo mal, porque viste que estaba mal, porque algo no funcionó. Entonces, ese proceso igual lo atravesaste. Pero siempre igual hay personas, o sea, a mí lo que yo
lo tomo de esta manera, es decir, puede ser que el trámite sea difícil, pero en el medio siempre me encuentro con alguien que digo, gracias. ¿Entendés? Y entonces poder, que haya ese entendimiento o ese abrazo, incluso esto que te decía antes, o sea, de buscar información, buscar redes, o sea, las redes de contención que pueden estar en la familia, fuera de la familia, en el trabajo, o sea, nadie va a estar en tu situación. Porque el trámite lo haces vos, cuando al chico le pasa algo estás vos, pero sí hay un montón de gente que te abraza y que hace que te sea más fácil o que te entiende y no te juzga. Porque también vas a decir, pero bueno, todos estamos cansados por hacer esto, sí, pero tipo, ¿cómo te explico? O sea, que estuve 5 horas yendo de una oficina a otra y que además ahora me dan otro turno, o que logré conseguir un turno y Lisandro no se dejó atender y no lo voy a conseguir para dentro de un año el turno. Y entonces la culpa también de sentirme mal yo por eso, es decirle, tipo, o haber pasado por esa situación, es decir, Lisandro, tipo, por favor, o sea, pero yo soy la que más tendría que entenderlo. Bueno, pero también me pasa, porque estoy cansada, porque digo, no lo voy a volver a lograr, conseguir este turno. Me he tenido que ir de lugares y no poder resolver por esa situación. Pero bueno, pasa. Claro. Y sí, la burocracia en muchos casos es compleja. Yo no sé si está bien o está mal, pero la realidad es que hay muchas situaciones que me han puesto muy mal y después empiezo a tratar de ver todo lo que sí tengo. Uh-huh. Tipo, bueno, pero tengo esta herramienta y la verdad es que yo, tipo, tengo una familia y tengo un grupo de amigos y en el trabajo terminé teniendo amigos, o sea, que me súper acompañan y me entienden y están. Entonces, bueno, trato de quedarme con eso. Y lo más importante, que ellos son niños felices. Sí, y que veo el cambio. Y veo también su recorrido y la realidad veo lo que me devuelven. Y eso es impagable. Sí. Gracias, Agus, por venir a contar la historia y por abrir un poquito esto, ¿no? Por meternos en este mundo TEA, que muchas veces es difícil, pero bueno, también son lo mejor que te puede haber pasado. Por supuesto. No, eso, sin dudas. Lo mejor de mi vida. Gracias. Gracias a vos.